El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el día de hoy hemos escuchado estas palabras del Señor que son el centro de la vida del cristiano. ¿Cuál es la primera obligación? ¿Cuál es el primer mandato que tenemos nosotros en nuestra vida? Lo primero es Dios. Dios. Es lo que aquí Jesús nos recuerda. El cristiano es un hombre que solo tiene un Dios, un Señor a quien servir, uno solo. No tiene otro dueño. Nadie tiene derecho a dominar el corazón del hombre, nadie. Ni los poderosos en dinero, ni los poderosos en poder, ni los poderosos de cualquier tipo. Ningún poder humano tiene derecho a entrar en lo más íntimo del ser humano, que es su corazón, de donde dimana todas las decisiones. Es la conciencia. Nadie tiene derecho a exigirla, su rendimiento, sino solo Dios. Aquí está lo grande de Jesucristo, lo grande de nuestra fe. Por eso la Iglesia desde los orígenes, hoy que se habla tanto de derechos, de libertades, de derechos de minorías, eso no existía antes, lo sabemos muy bien. Por eso se empleaba la fuerza, las armas, incluso la misma muerte para obligarlos a adorar a los ídolos. Incluso en el siglo XVI, siglo XV, las armas para obligar a los pueblos a que acepten una religión. Pero en su predicación la Iglesia decía que no se tenía derecho a eso. La Iglesia es la primera defensora de la libertad de conciencia. Siempre estuvo esa verdad en su predicación. Con esto, ¿qué nos quiere decir la Iglesia? El cristiano es el ser humano más libre sobre la tierra, más libre. No se sujeta a cualquier autoridad porque sí. Por eso San Pedro también nos va a enseñar: primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando uno sabe que la verdad no la posee una autoridad humana, la verdad que nos enseña el Señor está en contradicción con las enseñanzas o los mandatos de una autoridad humana, el cristiano tranquilamente puede desobedecer a esa ley humana. Puede hacerlo, porque al único que se somete es a Dios, Y esto lo podemos aplicar a muchísimas leyes hoy, como el aborto, la eutanasia, lo que se quiere llamar matrimonio, a las uniones homosexuales, que no van con la ley de Dios. Y uno tranquilamente puede decir: yo no obedezco,
Lo mismo que un médico cuando le obligan a recetar productos químicos que son abortivos o anticonceptivos. Tranquilamente puede, y así otras, así otras. Tiene derecho, lo mismo el cristiano, a que en su colegio, en sus instituciones, los niños, por ejemplo, respecto a los papás tienen derecho a que sus hijos reciban educación según su conciencia, según su religión. Y el gobierno y los colegios tienen obligación, no solamente es un permiso de enseñarles su fe, sino obligación de transmitirles la fe de esos padres. Hay un derecho, y el padre de familia puede exigirlo, y eso está amparado incluso por las leyes del Estado. Con esto, lo mismo en una familia. En una familia, una esposa no tiene por qué estar sujetando a su esposo cuando el esposo le exige hacer algo que está contra la ley de Dios. Hay maneras precisamente de poder resistirse a las injusticias, pero el cristiano tiene derecho a resistirse a las injusticias. Y cualquier autoridad humana, incluso religiosa, si esa autoridad va claramente contra la ley de Dios. Aquí es lo que nos recuerda el Señor. Pero sobre todo, aquí lo que Jesucristo nos subraya también, es que no podemos quedarnos nada más en encerrarnos en una devoción, en una piedad, que nos deje quietos en Dios. No. Lo que aquí Jesús, fíjense, cuando dice el primero es amar al Señor, luego lo completa con el amarás a tu prójimo. Y qué bien lo matiza el Señor, como a ti mismo. Es Dios, por eso salió de la boca de Dios esta ley. El amar al prójimo como a mí mismo. Es que yo me trato mal, es que yo voy a querer morirme de hambre, es que yo voy a ser el más olvidado, el más miserable. No, yo para mí procuro la mejor salud, una buena alimentación, una vida digna, el mayor respeto para mí mismo. Y eso que nosotros queremos para uno mismo, Jesús nos dice, eso es el cristiano, ha de quererlo para el prójimo. Aquí hay una pauta muy importante para examinarnos. ¿Cómo es la relación del cristiano con respecto a aquellas personas que le rodean? Ha de buscar el bien de los demás como busco el mío propio. El mío propio. Si no hay esa actitud, no puede haber amor a Dios. No puede haber. El amor a Dios sería falaz. Yo digo, amo a Dios, te quiero Dios mío, te amo Dios mío, te alabo y te adoro. Y dejo al prójimo olvidado. No me preocupo de él, de sacarle de sus miserias, de sus necesidades materiales, espirituales, lo dejo postrado. Entonces no hay amor, no hay. No puede haber, no hay amor a Dios, porque el primero siempre está unido al segundo. Y Dios nos lo pone el segundo como el detector, para descubrir si en nosotros hay ese amor a Dios. No se pueden separar, no se pueden separar. Yo amo a Dios y amo todo lo que es de Dios, todas sus obras, y no solamente sus obras, sino sus hijos. ¿Cómo no voy a amarlo a sus hijos? Sería eso algo monstruoso, amar al Padre bueno, al amigo bueno, y no amar a sus hijos, rechazarlos, no sería amor. Por eso Jesús dice, no hay mandamiento mayor que estos, y sobre estos se basa toda la ley, toda la ley. Solamente con estos dos mandamientos ya tendríamos nosotros para poder aplicarlo a toda nuestra vida y poder vivir verdaderamente como cristianos. Esta ley del Señor, estos dos
mandamientos son como el cimiento de toda la vida cristiana moral, son cimiento. Y hoy en día, queridos hermanos, es necesario recordarlo. Mucho, porque nuestro tiempo, nuestra sociedad, lo que hace buscarnos no es precisamente darnos un tiempo suficiente para adorar a Dios, para amarlo, y por ende también al prójimo nos lo hace ver como un competidor, como alguien al que hay que ganar, hay que vencer. ¿Y eso qué genera? Envidias, rencores, odios. ¿Cuánto? Esas son las guerras, guerras grandes, guerras pequeñas. Pidamos al Señor, como hemos escuchado también en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, dice el gran apóstol, le dice a Timoteo, yo por predicar este evangelio sufro, incluso, dice, hasta que ya me han encadenado por predicar estas verdades, como un malhechor. Pero él mismo dice con esa visión de fe que tenía el apóstol, pero aunque a nosotros los heraldos nos traten de tapar la boca, nos impidan hablar estas verdades, no van a poder, dice él, no van a poder, porque están luchando contra Dios, y Dios, con Dios no se puede. La misma verdad es Dios, no van a poder. Es como querer poner leyes, por ejemplo hoy, decir vamos a decretar una ley contra la ley de la gravedad, un decreto de los gobiernos, porque esa ley no nos gusta, que los cuerpos bajen todos, no nos gusta. Pueden poner esa ley y pueden poner todas las ordenanzas que quieran, pero eso no va a cambiar. Es una situación tan violenta que no se puede. Y hoy están poniendo así leyes antinaturales, que quieren que el mundo funcione de modo artificial, sin respetar el orden que Dios ha puesto. Y eso hace sufrir a la iglesia, hace sufrir, pero no se puede contra eso. La palabra de Dios, dice el apóstol, no está encadenada, no pueden amarrarla, no pueden. Pidámosle al Señor la fe de este gran apóstol, nosotros mismos, pidámosle una gran fe para ver a Dios en toda circunstancia y en el prójimo, ver a Dios, ver a Jesús, lo grande del cristiano, verle y tratarle como tal. Así seremos realmente cristianos. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.